Estás escuchando La Morgue. Eso no es mi madre. Desde que tengo uso de razón, solo éramos mi madre y yo. Vivíamos en una casa que le heredaron sus padres, ya que fue hija única, y mis abuelos, gracias a su trabajo, no batallaron por cuestiones de dinero, y por esa razón nosotros tampoco. Fue un 12 de julio que a mi madre le diagnosticaron cáncer, y a pesar de que mis abuelos le pagaron los mejores tratamientos, no pudo mejorar su salud. Después del velorio y de la cremación, yo aún no entraba en razón de que ya no la volvería a ver. No quería estar solo en casa. La tristeza me invadía tanto que no quería entrar. Mi abuelo me dio algo de dinero para que me fuera de viaje a despejar la mente, pero no acepté y preferí afrontar la pérdida de mi madre. Pasaron algunos días. Yo no podía estar tranquilo. Me hacía tanta falta mi madre, incluso para lo más básico del mundo. No tenía ganas ni siquiera de despertar. Mis abuelos venían a verme frecuentemente, incluso con el plan de vivir aquí conmigo. Pero tampoco podía permitir yo que ellos cambiaran su estilo de vida, comodidad y también su duelo por el simple hecho de que yo no podía estar tranquilo. Así que no se los permití y decidí seguir adelante yo solo desde ese momento. Una compañera de la escuela me había comentado de algunas sesiones en donde una medium podía contactar con una persona fallecida. Yo no creía en eso, pero era tanta mi desesperación que al final acepté. Todo se miraba de lo más extraño. Llegamos a ese lugar con aquella mujer. Me miró y al instante me comentó que yo estaba muy mal. No sé si por mi semblante se dio cuenta o simplemente lo sintió, pero en ese momento me hizo sentir extraño. Honestamente no recuerdo muchos detalles de aquella sesión, quizá por mi situación emocional o tal vez mi mente quiso repeler esos recuerdos, qué sé yo. La mujer comenzó aquella sesión, me tomó de las manos y comenzó a rezar en algún dialecto antiguo, o eso pensé yo en ese instante. De pronto sus ojos se pusieron en blanco y se empezó a convulsionar en su lugar. Yo estaba algo asustado y sin saber qué hacer. Le grité a mi amiga para que me ayudara a hacer algo, pero al parecer no me escuchaba. Y más que nada, la mujer no me soltaba de las manos, y a cada segundo que pasaba, me apretaba más y más las manos. De la nada, paró todo. Parecía que se había desmayado, y entonces levantó la cabeza y comenzó a emitir una voz muy distinta a la que ella tenía. Parecía que estaba modulando o graduando la voz hasta llegar a una tonalidad bastante allegada, o quizá idéntica a la de mi madre. Eric, hijo, no te preocupes por mí. Estoy bien. Yo puedo observarte. Estaré contigo siempre. Yo me quedé congelado, no sabía si era real lo que estaba pasando o quizá un sueño. Era la voz de mi madre, sabía que era ella, o al menos eso parecía. No pasó mucho, solamente la medium se volvió a desmayar y de un segundo a otro volvió en sí. Me dijo algunas cosas que podía hacer por mi cuenta para que pudiera contactar a mi madre si así lo quería. Salí de ese lugar bastante intranquilo, sentía mucho miedo y no sabía por qué. Volteaba a todas direcciones porque sentía que alguien me seguía y alguien me observaba. Mi amiga me dijo que no pasaba nada, que estuviera tranquilo, mientras íbamos en dirección a mi casa. Cuando llegamos, ambos nos bajamos del carro y ella me miró y me dijo que cualquier cosa estaría al pendiente.
En ese momento volteó hacia la ventana de mi casa. Con una mirada aterradora, volteé y le pregunté que qué era lo que había visto. Ella me dijo que nada, que pensó que había un gato, pero que solo era la sombra de un jarrón. Enseguida se subió a su carro, volteó de nuevo a mí y se despidió. Yo aún me sentía bastante intranquilo. No quería entrar a mi casa y ver que mi madre no estaría para recibirme, pero tenía que hacerlo. No podía estar todo el día afuera. Mientras caminaba para entrar a mi casa, trataba de digerir lo que había sucedido con la medium, analizando lo que había experimentado. No sabía qué pensar o creer. Sentía mucha confusión y miedo. Entré a mi casa, puse las llaves en una mesa cerca de la puerta en donde siempre las poníamos, y al levantar la mirada y ver la escalera, pude observar unos pies bajando de ellas, acompañados de una voz bastante familiar. ¿Cómo te fue, hijo? Yo no contesté, simplemente me quedé helado, parado en la entrada de la casa viendo cómo bajaban más y más esos pies descalzos, pero solo eran los pies. Me tallé los ojos esperando que haya sido una alucinación o algo ficticio, pero cuando los abrí y miré al piso, tenía esos pies parados enfrente de mí. Rápidamente corrí a la cocina, justamente agarré el teléfono y le marqué a la casa de mis abuelos, pero no contestaron. De pronto, de nuevo esa voz comenzó a hablar de una manera bastante familiar, con palabras exactas, con cosas que solía decirme mi madre. Toda esa situación parecía salida de una película de terror. Estaba muy desesperado, tapándome los oídos para no escuchar, porque sabía que no era ella. No me sentía a gusto de escucharla, me sentía muy aterrado. Sentía un terror que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Llegué a mi habitación, me encerré y me quedé en un rincón tirado, tratando de pensar en otras cosas, tratando de rezar, tratando de hacer que se vaya esa cosa. Pero cada vez que miraba por debajo de la puerta podía observar cómo alguien caminaba una y otra vez por el pasillo, esperando a que salga diciendo mi nombre, hablándome, llamándome, para que vaya con esa cosa. No supe en qué momento me quedé dormido, pero cuando desperté ya era de noche. Miré mi reloj y eran las 10 de la noche. Me levanté y cuidadosamente abrí la puerta de mi habitación, esperando que no hubiera nada ni nadie. Y en efecto, todo estaba vacío. Era solo yo, el que estaba en la casa. Recorrí toda la casa encendiendo todas las luces. Quizá con las luces encendidas ya no sentía tanto temor, pero cuando llegué al cuarto de mi mamá, abrí la puerta y vi lo más aterrador que jamás había visto en esta vida. Sé que no era mi madre, porque lo que estaba en su habitación era algo oscuro. Al abrir la puerta, vi a una copia de mi mamá sentada en su cama, dando la espalda, que lentamente se puso de pie y comenzó a hablarme. Me dejaste morir, Eric. Me dejaste sola en el hospital. No me ayudaste. Mientras decía cada palabra, su voz se hacía más grave, al punto de ser irreconocible. Se paró con los 2 dedos de los pies. Comenzó a caminar de costado al final de la cama, mientras repetía esas palabras una y otra vez. Cuando estaba exactamente enfrente de mí, se detuvo. Estaba a unos 3 metros de distancia. Dejó de hablar. Se sintió un silencio bastante aterrador. Podía escuchar mi corazón latir y retumbar por las paredes de la habitación. Entonces esa cosa avanzó en mi dirección, caminando con los dedos de los pies.
como si fueran manos, avanzando de espaldas. Jamás dio la vuelta. Todo lo hizo dando la espalda. Yo me quedé ahí sin poder moverme. Mis piernas no reaccionaban. Cuando estaba a unos cuantos centímetros de mí, por fin reaccioné y corrí lo más fuerte que pude. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Escuchaba sus pasos, o más bien, sus dedos avanzando atrás de mí. Bajé las escaleras y en ese momento escuché un bulto caerse. Volteé y vi que esa cosa estaba en el piso, en el descanso de las escaleras. Estaba ahí, tendida, sin moverse. Me quedé observando por si se ponía de pie o algo, pero no. Sentí un poco de alivio, hasta que su cabeza comenzó a girar lentamente. Se escuchó cómo su cuello se rompía, poco a poco, hasta que por fin pude ver su rostro. Parecía mi madre, se veía igual a mi madre, pero no podía ser ella. Poco a poco se comenzó a dibujar una sonrisa en su rostro y me dijo: Eric, hijo, no te preocupes por mí. Yo estoy bien y puedo observarte. Estaré contigo siempre. Mi piel se erizó, sentí un miedo incontrolable. Mi cuerpo estaba invadido por el horror al presenciar semejante escena. Lentamente caminé hacia la entrada de mi casa sin dejar de observar esa perturbadora cosa. Cuando estaba fuera de mi casa, alguien me tomó el hombro. Volteé lentamente y vi que era mi abuelo. Lo abracé y en ese momento traté de decir lo que había en la casa, pero él ya sabía todo. Al parecer, mi amiga le llamó por teléfono y le dijo lo que vio por la ventana y el asunto de la medium. Me sentí tranquilo y protegido. Me llevó a su casa y ahí me quedé unos cuantos días. Desde lo sucedido, me hicieron algunas limpias, algunos trabajos de protección. Al parecer, lo que atrajo a la medium era una entidad demoníaca que usó mi situación a su favor para atormentarme y pretendía infestar mi casa. Han pasado algunos años. No dejé de ver a esa cosa de un día para otro, pero al pasar el tiempo dejé de verla. Hasta el día de hoy aún la puedo escuchar, pero cada vez más lejos. Sé que mi madre está en algún lugar mejor y solo puedo verla en mis recuerdos, pero con eso estoy en paz. No quiero volver a pasar una situación similar nunca en mi vida.